quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos reunidos una vez más. Y el tema de hoy es realmente emocionante. A mí al menos me llena de ternura. En realidad este video tendría que estar en una página, digamos, de alguna institución católica, ya que hoy vamos a hablar de una persona que roza, si es que no entra de lleno, en lo que se llamaría un santo. Su vida es tan interesante, es algo tan maravillosa, y el esfuerzo de una persona por ayudar a sus semejantes y la entrega de sí mismo, porque es una vida que se vivió para otro, no se vivió para sí misma, como es lo que estamos acostumbrados a ver. Realmente creo que merece un video de reconocimiento a los muchos que hay en otras partes de internet. Hoy vamos a hablar de un beato que en este momento está dentro de la Iglesia Católica en proceso de canonización. La vida de este hombre se trata de un coadjutor, creo que se llama la palabra, de la comunidad salesiana, del Artemides Sati. ¿Quién es Artemides Sati? Bueno, Artemides Sati es el santo de la Patagonia. Es un hombre que fue enfermero en Viedma. Empezó a trabajar en el único hospital que había en la Patagonia, creado por los salesianos, y la verdad que tuvo una vida dedicada al prójimo. Trabajó casi 50 años y todo dedicado al prójimo. Es una vida entregada a los demás. Es lo que se llamaría un verdadero santo sobre la tierra, de carne y hueso. Es un hombre contemporáneo. Algunas de las personas que cuando él vivía eran niños o jóvenes, todavía viven y dan fe que es así. No es un engaño, ningún embuste, porque uno a veces lee la vida de los santos y piensa que hay mucha exageración. En este caso no, es completamente así. Lógicamente, la mayoría de sus contemporáneos han muerto hace mucho, pero todavía viven gente que eran muy jóvenes en esa época y dan fe que no se está exagerando. Y es una vida maravillosa, dedicado al prójimo. Una vida de un hombre que dio lo mejor de sí para los demás. Y bueno, el video va a hablar por mí. Realmente yo me emociono, me encanta este tema. El video va a hablar por mí. Hoy vamos a ver a un hombre fuera de serie, un verdadero santo de carne y hueso, que dedicó su vida a los demás, a aliviar el dolor, tanto físico, mental, a la angustia y la tristeza. Un hombre que dedicó sus 71 años de vida a el servicio de los demás. Así que no quiero seguir alargando nada, porque el video va a hablar más elocuentemente que por mí. Ahora sí, lo dejo en la magnífica, y lo recomiendo, la magnífica y recomendable compañías del beato Artemides Sati.
Artemides Joaquín Desiderio María Sati nació en Boreto, Italia, el 12 de octubre de 1880 y falleció en Viedma, Argentina, 15 de marzo de 1951. Fue un religioso y médico ítalo-argentino proclamado beato por la Iglesia Católica el 14 de abril de 2002 por el Papa Juan Pablo II en la Iglesia de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Artemides era hijo de Luis Sati y de Albina Becchi. Tenía 7 hermanos. Como muchos italianos de esa época, eran campesinos pobres que ingresaron a Argentina para escapar del drama del hambre y la desocupación en Europa. Entre las miles de familias que llegaron al puerto de Buenos Aires el 9 de febrero de 1897 estaba la familia Sati. Luego se trasladaron a Bahía Blanca, donde se encontraba su tío, Juan Sati, con su familia. Artemides trabajó en una fábrica de baldosas. Frecuentaba la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Bahía Blanca, atendida por salesianos. El contacto con aquellos extraordinarios hijos de Don Bosco hizo madurar en el joven inmigrante la vocación religiosa y el deseo de ser él también sacerdote. Allí conoció al padre Carlos Cavalli y éste lo instó a ingresar al aspirantado de Bernal para formarse como salesiano el 19 de abril de 1900. Un año más tarde contrajo tuberculosis. Artemides atendió en esos días al padre Ernesto Giuliani, sacerdote salesiano que murió de tuberculosis el 4 de enero de 1902 en Bernal. Por este motivo viajó a la ciudad de Viedma para curarse. Allí conoció al padre Evasio Garrone, y por medio de este, Artemides le hizo una promesa a la Virgen María, y se curaba de su mal. La promesa consistía en que se consagraría el cuidado de los enfermos en el Hospital San José de Viedma. El aire de Viedma, las medicinas del padre doctor Evasio Garrone y una promesa hecha a la Virgen de dedicarse a los enfermos dieron su resultado. A él le tocaría llevar a la práctica, de manera ejemplar, aquel consejo de Don Bosco a sus primeros misioneros enviados a Argentina. Cuiden especialmente a los enfermos, a los niños, a los ancianos y a los pobres, y se ganará la bendición de Dios y la simpatía de la gente. Repuesto de su enfermedad, comenzó con su largo peregrinar como enfermero de los pobres. A medida que transcurría el tiempo, su fama de santidad creció, y con ello la del servicio a los más humildes, tanto así que el 23 de mayo de 1915 publicó en el semanario católico Flores del Campo un escrito con el lema de su vida: creí, prometí, sané. Ya como enfermero iniciado, en 1902 tuvo a su cuidado a otro santo argentino, Ceferino Namuncurá. El 5 de marzo de 1903 comenzó a trabajar como encargado de la farmacia San Francisco de Sales del Hospital San José. El 18 de febrero de 1911, Artemides Sati profesó como salesiano coadjutor del hospital y luego de la muerte del padre Garrone, en 1913, como vicedirector y administrador y enfermero. En Viedma todos lo llamaban con respeto Don Sati. El nombre Artemides resultaba impronunciable para los paisanos. Es él quien lleva adelante el único hospital de la ciudad. Aunque un médico diplomado tiene el título de director, Sati recibe e interna a los nuevos enfermos, se encarga de la administración, dirige la farmacia, atiende personalmente los casos más delicados. En esta última categoría suele estar los presos. A pesar de tener esos cargos, nunca dejó de moverse en bicicleta, visitando a los enfermos sin importar el horario o la distancia, el viento o el frío, constantes en la Patagonia argentina, siempre como enfermero del Colegio San Francisco de Sales, del Colegio de las Hermanas de María Auxiliadora, del Círculo de Obreros Católicos y de la cárcel. Fue el ángel protector de todos los desamparados de su hospital. En el hospital hay lugar para todo el mundo, y si no hay, se hace. La cama de Sati también está disponible. Allí van generalmente los contagiosos o los que impresionan por su gravedad. Él está acostumbrado a dormir en el suelo. En cuanto a la tarifa, el reglamento es sencillo. El que tiene poco, paga poco. El que no tiene nada, no paga nada. Este último tipo de cliente es el más abundante. Ya todos lo saben en Viedma. Si Sati sale de delantal blanco, va a atender enfermo. Si se pone el sombrero, va en busca de plata. ¿No querría prestarle al señor 5.000 pesos
Pregunta en casa de quien puede dar algo por los demás. Todo resulta poco para atender tantas necesidades, pero cuando visita a algún enfermo en apuros, deja disimuladamente unos billetes dobladitos junto a las medicinas. El dinero sirve para hacer el bien o no sirve para nada, dice convencido. Cuando va al banco a pedir un crédito, pone en la declaración de bienes a sus enfermos. ¿O acaso cada ser humano vale más que 1000 ovejas? Si alguien le reprocha que gasta demasiado en remedios, responde: la providencia es rica. En 1914 recibió la ciudadanía argentina en la ciudad de La Plata, donde además le entregaron el título en la universidad como idóneo en farmacia. Su tarea prosiguió de manera firme y estoica, nunca una queja, nunca un descanso. Trabajó durante 48 años en el Hospital San José. El 19 de julio de 1950 cayó de una escalera y en ocasión de ese accidente se manifestaron los síntomas de un cáncer, que él mismo diagnosticó. Continuó con el cuidado de su misión durante unos meses hasta que su enfermedad lo incapacitó, aunque mantuvo su lucidez hasta el final. Falleció el 15 de marzo de 1951 a los 70 años de edad. El médico que lo revisa encuentra en la mesita de luz el certificado de defunción con la fecha puesta. Solo falta la firma. Sus restos descansan y son venerados en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el Instituto San Juan Bosco de Viedma. En 1976, el pariente de los pobres, como lo llamaban, comienza su largo camino de santidad por la Conferencia Episcopal Argentina. En 1980 fue declarado siervo de Dios y venerable. El 14 de abril del año 2002, el Papa Juan Pablo II lo declaró beato y en su homilía expresó: el hermano Artemides Sati vivió su vocación salesiana en comunidad, consagrándose a los enfermos, especialmente a los pobres, en la ciudad de Viedma. Otros reconocimientos. En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, Argentina, donde Artemides Sati desarrolló su labor, un reconocido hospital zonal lleva su nombre. El mismo forma parte como unidad centinela de la Red Nacional de Vigilancia del Síndrome Urémico Hemolítico, conformada en el año 2005 por el Ministerio de Salud de la Nación, como estrategia destinada a realizar una vigilancia intensiva de la enfermedad. En la misma ciudad hay una avenida, un barrio, una capilla, una escuela y 2 monumentos en honor a Don Sati, además de varios comercios alrededor del hospital que también llevan su nombre. En la ciudad vecina, Carmen de Patagones, también hay una capilla llamada Don Sati. En Córdoba capital existe un instituto salesiano llamado Artemides Sati. En Recoleta, Buenos Aires, hay un instituto superior de enfermería llamado Artemides Sati. Frases. Creí, prometí, sané. ¿El dinero sirve para hacer el bien o no sirve para nada? Todo lo hago por amor de Dios. Anécdotas. ¿Respiran todos? Habitualmente el intenso trabajo no le da respiro. A las 5 de la mañana ya está levantado rezando en silencio. Más tarde continuará las oraciones con los salesianos de su comunidad. Y enseguida a ver a los enfermos en el hospital. ¿Respiran todos?, pregunta sonriente mientras empieza a repartir las medicinas del día. Después de un café con leche tomado a la rápida, comienza la vuelta en bicicleta por toda la ciudad. Los únicos descansos de la jornada serán las comidas y un rato de cancha de bocha junto a los pacientes. Lo peor para los demás, lo mejor para él. Una mujer muda y deficiente mental y un muchacho macrocéfalo residen como habitantes permanentes del hospital durante muchos años. A usted, don Sati, le toca siempre lo peor, le dice un médico. Para mí es lo mejor, responde. Y cuando le ofrecen lugar en el cotolengo para los casos sin solución, se niega a aceptarlo, porque ellos son los que atraen la bendición de Dios sobre nuestro hospital. Un monumento de algodón. Un día le gritan por la calle, al paso veloz de su bicicleta destartalada: a usted habría que levantarle un monumento. Y enseguida la respuesta oportuna: sí, pero que sea pronto. Un monumento de algodón, gasas, vendas y frasco de agua oxigenada. No me hagan hablar. Sati carga cada día la cruz del sufrimiento propio y del ajeno. Y así como llora al sentirse impotente al dolor de sus enfermos incurables, sufre sin quejarse por el cansancio acumulado o por la plata que nunca alcanza. Pero el momento de su calvario llega con la demolición del hospital que le ha costado tanta fatiga.
El nuevo obispo de Viedma quiere construir allí su residencia, y el terreno le pertenece. Sati calla, llora y organiza la mudanza. Hay que comenzar todo de nuevo. En la quinta que los salesianos tienen en las afueras de la ciudad, no falta quien tire la lengua esperando arrancarle alguna crítica. Pero solo escuchan de él un lamento: no me hagan hablar. Y armándose de valor, explica a los enfermos: los repollos crecen mejor cuando se trasplantan. Microbios poderosos. La monotonía y la rutina no encuentran lugar en la vida de nuestro enfermero. Siempre hay más para hacer: planes, proyectos, construcciones. Pero las grandes preocupaciones le impiden la delicadeza de los pequeños detalles. Escribir al dictado decenas de cartas de los enfermos que no saben o no pueden hacerlo. Preparar a un moribundo su comida favorita para ofrecerle quizás un último gesto de cariño. Uno de ellos preguntó: Sati, ¿no tiene miedo de contagiarse? No, respondió, porque los microbios que yo tengo dentro son más poderosos y se comen a los de afuera. Realmente su vida contagiaba. Lo explica uno de los médicos que trabajó muchos años junto a él. Don Sati no solamente era un habilísimo enfermero, sino que él mismo era una medicina, porque curaba con su presencia, con su voz, con sus ocurrencias, con sus cantos. Cabría agregar que muchos enfermos preferían la visita de este enfermero que la de los médicos. Si hay santos, este es uno. No debía morir, dice la gente en su funeral. Ese día las autoridades presentes no pueden acercarse mucho al enfermero santo. En el lugar de privilegio están los parientes más cercanos, todos los pobres de Viedma. Alguien recordó en esos días las palabras de un médico que se declaraba ateo. Delante de Sati mi incredulidad vacila. Cuando me encuentro con el bisturí en la mano y mirándolo a él lo veo con el rosario entre los dedos, siento que el quirófano se llena de algo superior, sobrenatural. Si es verdad que hay santos sobre la tierra, entonces este hombre es uno de ellos. Por supuesto que las anécdotas son centenas, pero para muestra estas valen. Y bien amigos, esto es todo por hoy. Es un video corto, pero muy emotivo y lleno